dar inicio con nuestra primera charla. Y bueno, antes de empezar, me gustaría preguntar al público, a las personas que se encuentran conectadas, si están de acuerdo que esta sesión sea grabada, y la intención de la grabación es poder tener un respaldo de esto que se compartirá el día de hoy, de esta primera charla. Queremos en el CI tener esta grabación, y ese es el motivo por el cual queremos grabar esta sesión. Ya nuestro invitado nos dio la autorización y solicitamos la autorización de ustedes. Si están de acuerdo, les pedimos por favor que nos comenten en el chat que están de acuerdo. Vamos a dar un minutito para que puedan hacerlo. Muchas gracias por su autorización. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Como ustedes pueden ver ahora en la pantalla, pues tenemos el póster, la imagen que estuvimos compartiendo de este evento. Y es una actividad que forma parte del ciclo de charlas de ética en la investigación. Estas charlas son organizadas por el Comité de Ética de Investigación, CI, del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y el día de hoy vamos a tener la charla titulada El uso del lenguaje ciudadano en la redacción de los avisos de privacidad y cartas de consentimiento informado. Una valoración desde la ética y el derecho. Y nuestro ponente invitado es el doctor José Carlos Aguirre Salgado. En un momento leeré su semblanza curricular. El objetivo de esta charla es poder plantear algunas reflexiones ético-jurídicas sobre los avances y pendientes en la redacción con lenguaje claro o ciudadano en los avisos de privacidad y cartas de consentimiento informado en el ámbito académico, en los centros de investigación y universidades de México e Iberoamérica. Y antes de leer la semblanza curricular del doctor, me gustaría darle la palabra a la maestra Cintia Flores, quien es nuestra representante en el CI actualmente. ¿Estás por aquí, Cintia? Sí, Anita. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos. Adelante. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Nos emociona mucho poder tener Creo que te dejamos de escuchar. ¿Te escucha? Ya te escuchamos. Ok. Les compartía que nos emociona mucho poder tener este ciclo de charlas. Disculpen que hay ruido. Están reparando el internet y entonces tuve que correr a un ciber. Pues nos da mucho gusto tenerlos en este ciclo que empezamos. Hace algunos años nosotros empezamos a tener algunas capacitaciones semestrales y estas capacitaciones forman parte del compromiso que tiene el Comité de Ética en poder brindar y tener espacios de capacitación en temas relacionados a la ética en la investigación. En algunas jornadas de capacitación que tuvimos anteriormente, pues ya el doctor Aguirre nos había estado acompañando y bueno, quiero agradecerle a él y también a nuestras autoridades, al doctor Guillermo de la Hanti Matuk, director del Centro de Investigación, al doctor Luis Pérez, que es nuestro secretario, a la doctora Gabriela López Saimes, que es nuestra jefa de investigación,
y al Comité de Ética que está aquí presente. Les damos la bienvenida y a todos los asistentes, profesores investigadores, representantes también o integrantes de comités de ética del estado de Morelos y de otros estados, bienvenidos. Nos complace mucho tenerlos el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues sin más, voy a dejarte la palabra, Anita, para que pueda dar inicio el doctor. Gracias. Gracias, Cintia. Como les comentaba, la maestra Cintia Flores Jiménez actualmente es la presidenta del Comité de Ética en Investigación del CIPSI. Y entonces ahora me permito leer la semblanza curricular del doctor José Carlos Aguirre Salgado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Desde 2007 es director de Normatividad Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde el 2017 es profesor investigador de tiempo completo asociado C, adscrito al Instituto de Ciencias de la Educación. Pertenece al cuerpo académico Redes de Aprendizaje e Investigación en la Educación. Cuenta con reconocimiento a perfil deseable por el trienio 2020-2023. Es miembro numerario de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Es integrante de la Academia Hispanoamericana de la Complejidad. Fungió como uno de los coordinadores del libro La Beca Salario en Morelos, retos de los programas compensatorios en la educación morelense, coeditado por la UAM y la editorial Bonilla. Fue coordinador del Compendio Estudiantil de Legislación Universitaria, publicado bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue coordinador del ebook Compendio Laboral en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ha impartido ponencias y escrito diversos artículos y ensayos en materia jurídica, educación superior y políticas públicas. Entonces, pues bueno, está de más decir que es un placer para nosotras, para nosotros poder contar con su presencia, doctor. Le damos la bienvenida y comento brevemente la dinámica de esta charla. Vamos a tener 45 minutos aproximadamente de ponencia, de charla, y dejaremos 15 minutos para dudas, preguntas, comentarios que tengan al respecto, e incluso durante estos 45 minutos, si cuando estén escuchando al doctor les surge alguna duda, pueden escribirle en el chat del Zoom y al final podremos revisar esas dudas que nos hayan compartido y se las podremos leer al doctor para que también él pueda dar respuesta a lo que ustedes nos estén comentando en el chat. Así que ahora sí le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la presentación y, por supuesto, primero que nada, agradecer, por supuesto, a las autoridades, ¿no? Por supuesto, del CIPSI por la invitación y, claro, también a las y los integrantes, ¿no?, del Consejo de Ética en Investigación de esta unidad académica. En verdad que es muy, yo llamaría muy honroso volver a regresar acá con ustedes, ¿no?, a volver a reflexionar estos temas que me parece hoy más que nunca cobran una relevancia significativa, ¿no?, por el momento en que nos encontramos. Y bueno, hoy más que nunca en un tema de una sociedad que se presenta, sociedad de la información, y todavía en un contexto de educación digital forzada. Estamos en una transición, ¿verdad?, para tratar de regresar a la presencialidad. Bueno, pues esto de algún modo nos da un marco muy, muy interesante pues de reflexión de todo nuestro quehacer académico, sin duda alguna. Y bueno, pues efectivamente la charla hoy va a tener una serie de elementos que van a estar confluyendo en esta idea. Preparé de hecho una presentación con la idea de procurar, a ver si lo logro, de procurar ser más didáctico.
y con mucho gusto voy a procurar compartir. Preguntaría a nuestra amable moderadora si hay algún inconveniente. ¿Puedo compartir? ¿Tengo la licencia o se la puedo mandar? Usted dígame. Sí, ya autoricé, usted puede compartir desde su equipo. Magnífico, muchas gracias. ¿Sí se está viendo? Sí, ya podemos verla. Súper bien, muy bien. Entonces voy a tratar de agrandarlo porque luego sé que se ve más grande así, ¿verdad? ¿Está más amable para la lectura? Excelente. Así es, doctor. Muy bien, muy bien. Bueno, pues como ya muy bien se comentaba al principio, justamente la ponencia del día de hoy va a tener como objetivo pues hacer una serie de reflexiones en torno justamente a esta temática, ¿no? El uso del lenguaje ciudadano en la redacción de avisos de privacidad y cartas de consentimiento informado, una valoración desde la ética y el derecho. Vamos a ver aquí a qué llegamos con todo esto. Por supuesto están mis datos de contacto para el amable auditorio. Si no hubiese tiempo de plantear alguna reflexión o duda, pues está mi correo electrónico jseguirre@uam.mx. Decíamos justamente en el cartel de la presentación que el objetivo de la ponencia de hoy pues es plantear algunas reflexiones ético-jurídicas sobre avances y pendientes en el tema de la relación con lenguaje claro o ciudadano en los avisos de privacidad y cartas de consentimiento informado en el ámbito académico en los centros de investigación y universidades de México e Iberoamérica. Es una visión panorámica. Vamos a ver ahí qué implicaciones hay, porque hay varias. Espero que motivemos la reflexión y la charla, que eso también creo yo que es muy importante. Muy bien. Entonces, para tal efecto, hemos decidido que esta charla se divida en 3 grandes partes para estos efectos didácticos. En una primera parte, pues haremos un panorama legal, haremos un comentario sobre el panorama legal de la normativa vigente que regula estas figuras. En un segundo momento haremos una revisión panorámica también en cuanto a buenas prácticas que existen en otras latitudes, porque me parece que eso nos permite muy bien contrastar qué está sucediendo alrededor del mundo. Sobre todo estamos concentrándonos en la región de Iberoamérica y pues es importante ver este tipo de buenas prácticas que me parece pudieran recogerse para el efecto de la mejora y sobre todo la mejor protección de los derechos humanos. En un tercer y último momento haríamos una serie de reflexiones ético-jurídicas, justamente como ya colofón de esta plática. Muy bien, entonces vamos con el panorama legal. ¿Cuál es la situación de la regulación de esta cuestión en nuestro país y en nuestro estado de Morelos? Bueno, primeramente creo que es importante intentar una definición de lo que es el lenguaje. Algunos le llaman lenguaje ciudadano, otros le hablan o le dicen lenguaje claro. Pero bueno, diríamos que esta información pues va de algún modo a ser la expresión simple, clara, directa de la información que se comunica a las y los ciudadanos lo que necesitan saber con una estructura gramatical correcta y con las palabras apropiadas. En otras palabras, la intención es procurar que efectivamente el receptor del mensaje tenga un mensaje que se pueda comprender con información útil, pertinente, ¿no?, veraz y de algún modo inteligible, ¿no? Eso es muy importante aquí. También insistir, ¿no?, que evidentemente el lenguaje ciudadano, claro, no es un fin en sí mismo, es una herramienta, es un medio para obtener, ¿no?, efectivamente una mejor comunicación en la interacción de derechos y obligaciones. En lo particular, cuando pues se trata de asuntos como el que hoy nos ocupa, en temas de transparencia, protección de datos personales, consentimiento informado. En general,
tratando de ser muy sintéticos. Existen diversos manuales que pueden ser consultables por ustedes, donde, bueno, se hace una serie de recomendaciones para poder alcanzar estos elementos de lenguaje ciudadano o lenguaje claro. Podríamos sintetizarlo de la siguiente manera, ¿no? Cuestiones que sí deben de procurarse hacer para alcanzar este objetivo es utilizar en las comunicaciones palabras de uso coloquial, de uso diario. En contraposición, pues debe procurarse evitar la jerga técnica, ¿no? No utilizar jerga técnica ni tampoco glosarios o términos predefinidos que hagan engorrosa o que desvíen el mensaje que estamos queriendo brindar. Por otra parte, también se pide utilizar oraciones con voz activa en vez de la voz pasiva. Esto también permite, de algún modo, generar un ambiente de buena comunicación, de mayor cercanía. Por otra parte, pues estaría el uso recomendado de tablas y listas con viñetas para presentar la información de una manera agradable. En esta misma tesitura, en esta misma lógica, es que se recomienda no utilizar tipografía con letra poco amable para su lectura. O sea, debe procurar tipografías que sean de uso común y de algún modo que permitan que la lectura fluya, ¿no? Como ven, son aspectos de forma y de fondo. Se pide también evitar que se repitan las cuestiones que estamos pretendiendo comunicar. Tenemos que ser directos y evitar repeticiones ociosas o inútiles. De la misma manera, debemos de procurar plantear en el lenguaje ciudadano, oraciones en un sentido positivo, frases que sean cortas, y nuevamente, ¿no? El uso de ayudas visuales siempre pues va a ayudar a que el mensaje fluya de mejor manera, pueda ser entendible, agradable a la vista y pues que la gente pueda, en este caso, comprender lo que se está intentando comunicar. De la misma manera, se procura o se recomienda utilizar un lenguaje imparcial y por lo mismo, en contraposición, se recomienda evitar el lenguaje de carácter sexista o racista, ¿no? Entonces, más o menos diríamos que estos son como las grandes recomendaciones que hay en torno a lograr el lenguaje claro o lenguaje ciudadano. ¿Y de qué va todo esto para el tema que hoy aquí nos reúne? Bueno, es importante mencionar también que el lenguaje ciudadano o claro, de manera particular en los actos jurídicos, va a procurar en lo particular eliminar los vicios de la voluntad. Debemos de recordar, ¿no? De algún modo que un acto jurídico en términos generales pues va a procurar ser una manifestación exterior unilateral de una persona o bilateral cuando son dos o más personas, cuando tienen por objetivo, con base en una regla jurídica, justamente generar situaciones de creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas. En estas situaciones donde precisamente puede surgir el tema de vicios de la voluntad, cuando ese acto jurídico se redacta en su contenido de manera ambigua, imprecisa, poco amable. Dentro de estos 4 vicios de la voluntad que se entiende que son obstáculos para lograr un querer y entender en las personas, en lo particular tiene que ver, básicamente nos ayuda, ¿no? A disminuir la posibilidad de error o de dolo, ¿no? Error en el sentido de que el agente o la persona que está interviniendo en el acto jurídico de buena fe pueda cometer un error precisamente por su inexperiencia o por su impericia, que lleve finalmente a determinar que no era su voluntad contratar en los términos y condiciones a como está planteado el acto jurídico. Mientras que el dolo, sí hay una inducción propiamente como tal de una de las contrapartes o de las personas que intervienen en el acto jurídico para inducir al error
precisamente en el elemento o en el objeto del acto jurídico. Entonces, esta es de algún modo la utilidad que tiene precisamente el lenguaje ciudadano o claro, ¿no? El disminuir, ¿no? El procurar disminuir esta posibilidad, el prevenir, ¿no? Ya sea el dolo o el error en la voluntad de las personas que intervienen en los actos jurídicos. Bien. También es importante hacer un paréntesis porque efectivamente para hablar de avisos de privacidad tenemos que antes tener como antecedente indispensable y necesario hablar de lo que son los datos personales y los datos personales sensibles. Estos en lo particular son tratados por el artículo 3º en las fracciones 2 y 3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y en lo particular nos va a dar aquí la definición de dato personal como cualquier información respecto a una persona física identificada o identificable, ¿no? Cualquier información que esté relacionada a alguien que sea identificada o identificable, eso va a ser un dato personal. Ahora, donde tenemos que tener mayor cuidado son en aquellos datos personales que son de algún modo sensibles, ¿no? Porque, bueno, en nuestra vida social, pues tenemos diferentes datos que nos ayudan a interaccionar, pero hay datos que efectivamente pueden ser, pueden llevar a consecuencias negativas, precisamente a generar ya sea afectaciones a la intimidad, al honor personal o familiar, a la reputación de las personas, y a su vez les lleve precisamente a una situación de discriminación o conlleve un riesgo grave para la persona, ¿no? Entonces, ese es un tema que tenemos que tomar en cuenta. En particular, nos dice la propia normativa, se consideran datos sensibles aquellos, ojo, que esto es un ejemplo de manera, no, es una manera, digamos, enunciativa, pero no limitativa, que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico de la persona, su estado de salud, presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual, entre otras, ¿no? También esto es importante subrayarlo, porque a su vez, cuando hablamos de aviso de privacidad, acorde a un documento de trabajo del IMIPE, nos señala que efectivamente se está sugiriendo esta definición. Nos dice que va a ser el documento físico, electrónico, sonoro, o que está en cualquier otro formato conocido o por conocerse, que es generado por el responsable eventual del manejo de los datos personales y que se pone a disposición de las personas que son titulares de tales datos personales, donde, ojo, se les informa sobre el tratamiento que van a tener sus datos, con el objetivo de que éstas puedan tomar decisiones informadas respecto al uso que se les va a dar y, en consecuencia, mantener el control y la disposición de los mismos. Hay autores que señalan que este derecho que tendrían los titulares de los datos personales, los particulares, tendría que ver también con un derecho denominado autodeterminación informativa, ¿no? Finalmente, pues son mis datos y yo determino finalmente el grado y medida en que los otorgo y también en algún momento puedo cancelarlos u oponerme a su publicación. Esta es una cuestión sumamente importante que tenemos que tener claro desde ya. Ahora bien, también es importantísimo para tener también establecidas las premisas de nuestra exposición, que no es lo mismo un consentimiento informado respecto a una solicitud de autorización de datos personales, también denominada consentimiento. Esto lo digo en el ámbito del derecho mexicano. En la normativa vigente tenemos que tomar esto en cuenta de manera muy importante, ¿no?
no es equivalente. Ahorita vamos a ver por qué. Primera razón, el marco básico que regula estas figuras. El consentimiento informado es básicamente una institución que deviene desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasa después por la Ley General de Salud y después es regulada por el reglamento de la Ley Federal de Salud en materia de investigación para la salud. Y en el caso particular del Estado de Morelos, hay una serie de alusiones y de remisiones a esta ley federal, reglamento, en su ley estatal. Por su parte, el aviso de confidencialidad y declaración de autorización de datos personales viene a estar regulado por las constituciones políticas de carácter federal y local de Morelos, la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Morelos y el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de datos obligados del Estado de Morelos. Entonces, esto es importante que lo tengamos muy en cuenta respecto a la diferencia que hay entre estas figuras. Más aún, de hecho, este es uno de los temas sobre los que vamos a regresar hacia el final de esta exposición, porque efectivamente la normativa vigente, tanto federal como de algún modo estatal, no son muy precisas en su tratamiento, ¿no? En algunos casos le hablan de consentimiento, en otras veces declaración, sobre todo la estatal es muy ambigua, y esto pues tiene consecuencias, como aquí señalábamos, ¿no? En el reglamento precisamente de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, pues nos va a señalar en su artículo 17 que es un documento redactado de manera concisa e inteligible mediante lenguaje claro y sencillo, fíjense, acorde con el perfil del titular de los datos personales con el objetivo de solicitar el uso de tales datos. Por su parte, la ley federal en la materia habla de un consentimiento a secas y nos va a señalar que es la manifestación de la voluntad del titular de tales datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos, ¿verdad? Entonces aquí vamos encontrando que esta situación implica lo que ya mencionábamos, ¿no? Una declaración de libre e informada de voluntad donde pues esta persona va a autorizar el uso de sus datos personales a un tercero, que se llama o se denomina responsable. Pero vean que en ambos casos, y lo particular en la ley está el reglamento de nuestro estado de Morelos, es más exigente con esta idea de que sea en un lenguaje claro y sencillo. Porque además es importante señalar que la redacción de este tipo de documentos, tanto del aviso de privacidad como de esta declaración de uso de datos personales o consentimiento, no es algo que pueda ser negociado en sus cláusulas como podría pasar con un contrato de compraventa o de arrendamiento. Aquí no. Aquí tiene que necesariamente generarse la redacción del documento por parte del responsable de los datos personales y pues publicarse, ¿no? Precisamente en los diferentes medios de comunicación que tenga a su alcance la persona moral, ya sea en este caso de derecho privado o de derecho público, y ponerlo al alcance, ¿verdad?, de las personas titulares de datos personales. Pues vean que es una responsabilidad. Y entonces la persona que en este caso es titular de los datos personales tiene que tener esa libertad de revisar los términos y condiciones en que se le ofrece de algún modo este acto bilateral, ¿no? Este contrato de adhesión, tiene en cierto modo una familiaridad con este tipo de actos, de llamados contratos de adhesión, de adherirse o no a esta propuesta. Es su libertad. Entonces también puede negarse perfectamente y no habría ninguna consecuencia en su contra, ¿no? Y ojo, pese a que acepte efectivamente ceder el uso de sus datos personales, no es una cesión
digamos, perpetua. En cualquier momento puede pedir efectivamente su actualización, su revisión e inclusive oponerse completamente a su publicación. Entonces, esto es algo que tenemos que tener todos muy en cuenta desde ya, ¿no? Y entonces ver que ahí está la presencia del lenguaje claro o lenguaje ciudadano como un elemento precisamente para lograr esta construcción de voluntad informada y libre para asumir las consecuencias de este acto jurídico. Por su parte, y aquí está el contraste, el consentimiento informado, ¿verdad? Va a ser justamente un acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de investigación, o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la investigación con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna, ¿no? Entonces aquí estamos encontrando una serie de elementos diferenciadores respecto al consentimiento o declaración de autorización de uso de datos personales a los que referíamos en el punto anterior, ¿verdad? Aquí ya se habla no de un titular de datos personales, sino de un sujeto de investigación, por una parte, ¿verdad? Y por su parte también, aunque está implícito pero no explícito, pues se habla o está del otro lado un investigador responsable o un equipo de investigación que están a cargo de esta investigación, primordialmente investigación para la salud. Entonces, se supone que efectivamente este sujeto de investigación tiene que tener pleno conocimiento, en este caso, de los beneficios, pero también, ¿verdad?, de las posibles consecuencias y riesgos que puede llegar a padecer en caso de que la investigación, pues digamos, no cumpla con los objetivos ideales, no se cumpla con el escenario ideal. Entonces, esta persona, pues tiene que tener esta capacidad de libre elección y no debe estar coaccionado en modo alguno al momento de emitir este consentimiento. Entonces vemos aquí que es una diferencia relevante respecto al precisamente al consentimiento que hablábamos con el tema de la transparencia. Bien, entonces una vez dicho lo anterior, es importante también ubicar, ¿no? De algún modo la finalidad primeramente del aviso de privacidad y de la declaración de la autorización de datos personales, para entender la lógica, ¿no? Entonces, en el procedimiento para la protección de datos personales, ¿verdad? Primeramente, tiene que haber un aviso de privacidad, ¿no?, por parte precisamente del responsable del resguardo de los datos personales. Como punto 2, tiene que emitirse esta declaración de autorización de datos personales o consentimiento, ¿verdad?, que a su vez, una vez que ya está emitida, permitiría al titular de los derechos, de este caso de los derechos de los datos personales, ejercer cualquiera de estos derechos con posterioridad. El acceso a sus datos personales, también puede solicitar la rectificación de sus datos personales, la cancelación parcial de sus datos personales e incluso la oposición plena y total a que se sigan utilizando pues los datos personales, ¿no?, justamente al responsable de su manejo. Estos derechos son conocidos en el argot también como derechos ARC, ¿no?, por estas siglas que hemos aquí mencionado. Entonces vemos cómo son 3 momentos, ¿no? 1, aviso de privacidad. 2, declaración de autorización de datos personales o consentimiento. Y número 3, precisamente el acceso a este ejercicio que hemos comentado de derechos ARC. Toda proporción guardada sucede precisamente con el tema del consentimiento informado en materia de salud, donde, bueno, pues todos sabemos que hay 3 grandes momentos, ¿verdad? Está la selección de los sujetos de investigación, posteriormente viene el proceso de investigación como tal, y la fase posterior al proceso de investigación, ¿verdad? Por eso algunos, incluso en lo particular la OMS, señala que este acto en lo particular no debe entenderse como un acto
estático, sino dinámico. Pide incluso pensarlo, concebirlo como un proceso, ¿no? Entonces, eso también me parece que es importante. Eventualmente, y también aquí, ¿no? Antes de hacer obviamente el proceso de investigación, el sujeto de investigación tiene que emitir precisamente este consentimiento informado, porque en caso de no hacerse o de hacerse con dolo o mala fe, por supuesto, puede derivar en acciones legales, ¿no? No brinques. Pueden ir en este caso por acciones legales y puede haber también inclusive solicitudes de reparación de daño o de indemnizaciones. Entonces, como podemos aquí apreciar, hay una serie pues de elementos y procedimientos que son diferenciadores. Ahora bien, en el caso particular del manejo de datos personales, existen una serie de principios normativos que están establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, así como en su reglamento. En lo particular, son estos grandes principios que están aquí previstos. Muy rápidamente los voy a comentar, a reserva de que aquí dejaré con mucho gusto esta presentación para remitirlos a su lectura y análisis. Si después a ustedes les interesa justamente analizarlos y reflexionarlos en primera mano. Pero bueno, estos principios básicamente que se le piden al responsable del manejo de estos datos personales, pues tienen que ver con la licitud, esto es que su conducta en todo momento se apegue a lo que señala la norma jurídica. Esto es, aquí no se vale decir lo que no está prohibido está permitido. Eso es para los particulares, ¿no? Pero no en sí para el responsable de los datos personales. El responsable de los datos personales se tiene que apegar a las permisiones que le maneja la normativa jurídica. No más, pero tampoco menos. Asimismo, estaríamos hablando del tema de la calidad como principio. Esto implica que tiene que haber exactitud, integralidad y actualización en los datos personales que maneje. Asimismo, está el principio del consentimiento del que hemos estado platicando, donde el mismo tiene que estar expresado de manera libre, es decir, sin coacción alguna sobre la voluntad del sujeto que otorga este manejo de datos personales. Debe ser específico, es decir, no se trata que se manejen de manera irrestricta todos los datos personales que tenga el individuo, sino aquellos que son en este caso estrictamente necesarios para los objetivos de un acto en lo particular. Pensemos en una investigación, por ejemplo, bueno, pues se tendrán que estar ajustados a los que sean útiles a lo mejor a un instrumento que esté contenido dentro del protocolo de investigación. Son esos y no otros los datos que deben estarse circunscritos en su manejo. Y por supuesto, informado, que era lo que ya señalábamos con antelación, ¿no? Se le debe de informar de manera previa, suficiente, integral y clara respecto a todo lo que en este caso se van a utilizar para el efecto de la investigación. El otro principio es la información y este precisamente se cumple con el aviso de privacidad y este aviso de privacidad, pues como ya señalábamos, pues era justamente este documento que se emite como antecedente previo al consentimiento o también denominado, ¿verdad?, autorización de manejo de datos personales. Por otra parte, estaríamos hablando de la finalidad como principio, esto es, se debe de buscar o procurar por parte de quien maneje los datos personales que exista un tratamiento completo, legítimo, lícito, concreto de aquellos datos que se lleguen a facilitar, que lleguen a manejar. Esto también es muy relevante y vean que tiene mucha relación con lo que hemos estado hasta aquí comentando en esta diapositiva. Por su parte está el tema de la lealtad, el principio de la lealtad justamente hacia el titular, hacia la persona titular de los datos personales, ¿no? Por supuesto, se trata de comportarse con probidad, con buena fe y por consiguiente evitar cuestiones de dolo, negligencia, trato discriminatorio, manejarse con arbitrariedad, esto es fuera de la normativa, fuera de los protocolos. Por supuesto, también está el principio de la proporcionalidad, ¿no? Nuevamente, tienen que estar adecuados y ser los datos relevantes
una vez más, acorde al acto específico para el cual fueron solicitados. Y, por supuesto, el no exceso, y que no sean excesivos, ¿no? Y no ir más allá de lo que en este caso son útiles, ¿no? Por supuesto, está también el tema de la responsabilidad como tal, como principio, donde, bueno, pues está justamente el aseguramiento de los datos que son archivados y manejados por parte del responsable, porque también no podemos perder de vista que en estos tiempos del Big Data, por una parte, estos datos que almacenemos pueden ser sujetos de ataques cibernéticos, entonces es muy importante que se cuiden con mucho, pues, este tipo de elementos de seguridad informática, una debida sistematización, compilación, copias de seguridad y, por supuesto, también está el tema de la transferencia a terceros, porque muchas veces cuando se dan estos consentimientos es común que se puedan llegar a transferir a justamente a terceras personas, pues donde sí se recomienda que estas terceras personas sean también, manejen buenas prácticas justamente en el manejo de estos datos personales. Entonces, bueno, de algún modo va con esta idea, este principio de responsabilidad. Bueno, por otra parte, entonces, siendo como un colofón de esta primera etapa de la ponencia, está justamente el tema de que tenemos que estar entonces conscientes que el consentimiento informado, el aviso de privacidad y la declaración de autorización de datos personales o consentimiento a secas tienen implicaciones de dos caracteres, ¿no? Jurídicas y éticas. Por una parte, como acto jurídico, tienen elementos de existencia y elementos de validez. En lo particular, tenemos aquí el elemento de la voluntad y el elemento del objeto. No es un acto solemne, pero sí requiere en este caso de voluntad y objeto, ¿no? Como tal, ya lo hemos aquí comentado, las diferencias que hay. Por una parte es una autorización para la intervención como sujeto de investigación en una investigación primordialmente para efectos de la salud, y por la otra es la autorización del uso del tratamiento de datos personales. Y como decíamos, la voluntad tenemos que cuidar que la misma no esté viciada, que sea expresada de manera libre e informada. De lo contrario, ponemos en riesgo el acto jurídico y puede ser declarado inexistente. Y ojo, está también el tema del acto jurídico cuidando los elementos de validez, ¿no? Una vez más, los vicios de la voluntad, cuidar esta parte, en este caso pueden llegar a ser reparables, pero evidentemente por la especial naturaleza que tienen estos actos, se debe de cuidar desde un principio la ausencia de estos vicios, ¿no? Cuidarla con mucho y no estar evitando luego compurgando este tipo de vicios de validez. Por su parte, cuidar también la capacidad sobre la cual vamos a volver al final de esta exposición. Básicamente, diríamos, bueno, pues tenemos que cuidar que tenga capacidad de goce y de ejercicio, es decir, que la persona no solamente sea titular de derechos y obligaciones, sino que los pueda ejercer por sí misma, ¿no? Es decir, de entrada, diríamos, la regla general es que sean las personas mayores de edad y que estén en el pleno uso de sus facultades mentales. Cuidar las formalidades, como ya las hemos aquí señalado, ¿no? Que exijan la ley. Y por otra, están justamente las implicaciones éticas que pues tienen todos los actores que intervienen en este tipo de actos jurídicos, como son los investigadores, los colaboradores del equipo de investigación, los responsables en el manejo de estos datos personales, también las propias instituciones para las cuales muchas veces estos investigadores y responsables trabajan, ¿no? Entonces, bueno, esto también implica que haya un elemento de ética organizacional. Entonces, como tal, decíamos, justamente un elemento para que esto pueda llegar a cumplirse, pues está con la presencia del uso del lenguaje ciudadano para que efectivamente la expresión de la voluntad, ya sea del sujeto de investigación o del titular de los datos personales, no se encuentre viciada, sea informada debidamente. Vamos entonces a la segunda parte de esta ponencia, donde estaremos comentando de manera panorámica y breve una serie de buenas prácticas que a nuestro juicio pueden de algún modo ser de utilidad para reflexionar el día de hoy. Quisiéramos comentar primeramente el caso de España, donde pues recientemente en el Boletín Oficial del Estado, el 6 de febrero de 2017,
se emitieron unas pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en ciencias de la salud, ¿no? Esto me parece que es sumamente importante porque a veces como que se había dejado de lado, como que se deja de lado a veces en este tipo de prácticas, se piensa en el médico, se piensa a veces pues en el personal de enfermería, pero se descuida que pues hay médicos residentes, hay estudiantes de estas áreas de ciencias de la salud que también tienen acceso a los expedientes clínicos y que por supuesto contienen datos personales sensibles. Y bueno, pues justamente estas pautas tienen por objetivo concientizar y hacer sujetos de derechos y obligaciones a estos estudiantes de estas áreas del conocimiento, y se incluye pues una serie de cartas compromiso y de protocolos que los estudiantes obligatoriamente deben de suscribir antes de entrar en contacto con el paciente, y en lo particular pues les concientizan de los derechos y obligaciones y sanciones que eventualmente pueden hacerse acreedores en caso de faltar a estos deberes y responsabilidades legales. Entonces, me parece que este es un elemento importante que pues eventualmente pudiera llegar a considerarse de una manera más puntual en nuestro país. Por otra parte, tenemos el tema de formatos para el ejercicio de derechos similares a ARCO, a estos derechos que comentábamos relacionados a los datos personales. En lo particular, pudimos checar en las universidades de Salamanca, la Autónoma de Madrid y Castilla-La Mancha, que tienen estos formatos. ¿Por qué los señalamos o por qué de algún modo destacamos esta buena práctica? Bueno, porque por lo general en México lo que se hace es señalar o pedirle a la persona que quiera ejercer estos derechos ante el propio sujeto responsable del manejo de sus datos personales, que elabore un escrito libre y pues que lo solicite. Pero entonces aquí tenemos un gran problema. El hacerlo así, pues muchas veces pasa que las personas no son expertas en el área jurídica y pues muchas veces no saben cómo redactar un documento de esta índole, y esto conlleva entonces que en muchas ocasiones se los tengan que prevenir o señalar o declarar improcedente por no cumplir con los elementos mínimos necesarios para poder, en este caso, ejercer estos derechos. Por lo tanto, me parece que el hecho de que estas universidades se preocupen por brindar estas guías de escritura, estos elementos para que las personas puedan ejercer estos derechos, me parece que es una buena práctica que pudiera llegar a considerarse eventualmente para nuestro país, porque esto es una ausencia que actualmente pues sí tenemos, al menos en la gran mayoría de los casos. Por su parte, en el caso de Colombia, me parece importante destacar este manual interno de políticas y procedimientos de protección de datos personales de este Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, ¿no?, que maneja la Alcaldía Mayor de Bogotá, la capital de este país sudamericano. ¿Por qué me parece un manual importante, destacable, una buena práctica que tal vez pudiéramos considerar a lo mejor para retomar parcial o totalmente en México? Bueno, porque en lo particular este manual, además de ser muy claro en sus manejos y en sus, sobre todo para clarificar muy bien a los responsables del manejo de datos personales, estipula efectivamente con mucha precisión qué datos se deben de manejar y son sensibles para los alumnos, para los profesores y para los trabajadores administrativos de este instituto, ¿no? Porque obviamente el ser estudiante, pues hay una serie de datos que son sensibles en lo particular, igualmente tratándose de ser académico o bien de ser administrativo. Entonces, hay un estudio muy fino, muy preciso de cuáles son estos y en los cuales pues hay que tener particular cuidado y por lo tanto solicitar a las y los estudiantes, trabajadores y académicos precisamente que otorguen este consentimiento. También pues estipulan plazos muy precisos de cuándo hay que estar actualizando estas bases de datos personales. Más o menos se están manejando un promedio de 3 a 5 años.
¿Y por qué esto me parece que es una buena práctica? Porque en cambio en México en lo general se maneja como de manera muy general, se dice, bueno, se estarán actualizando estas bases, pues dependiendo de las circunstancias, pero no señala con precisión cuándo se tiene que hacer esto. Entonces me parece que aquí se aterriza, se tiene de algún modo esta situación de decir, bueno, ¿cuándo es que es oportuno hacerse? Entonces se está manejando de 3 a 5 años. Y por supuesto también este documento pues incluye formatos de consentimiento de uso de datos personales para participación en actividades académicas o de divulgación para terceros, para gente que no sea, que sea ajeno a la comunidad educativa de este instituto para investigación. Entonces, bueno, me parece que son una serie de elementos que merece la pena destacar, que merece la pena que estemos atentos, precisamente pues para de algún modo retomar estas buenas prácticas. En lo particular también, en el caso de nuestro país, no, también hay también de algún modo instituciones que manejan, me parece, elementos plausibles, ¿no? Dentro de lo que es el marco normativo y que incluso van más allá del mismo, justamente para tutelar de mejor manera estos elementos que hemos estado aquí platicando. En lo particular, precisamente aquí los compañeros, ¿no?, del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no?, que precisamente está adscrito a la Secretaría de Salud, pues bueno, ellos manejan diversos avisos de privacidad por materias y por sujetos a los que van dirigidos. Están focalizados. De manera importante es también destacarse que el aviso de privacidad integral para participantes de estudios de investigación está avalado no solamente por su comité de transparencia, sino también por el comité de ética en investigación de este instituto. Entonces, bueno, esto también es un aval doble que de algún modo demuestra que el documento pasa por un doble filtro, ¿no? Y esto me parece plausible también. Por otra parte también es que se manejan por separado esto que ya veníamos comentando, el tema de los formatos de consentimiento informado. También están separados y pensados en diferentes sujetos. Va desde el propio sujeto que es mayor de edad, aquellos que están dirigidos a menores de edad, para padres o tutores de sujetos en interdicción o que sean menores de edad. Entonces, bueno, creo que esta parte es también una buena práctica, la cual pues puede considerarse, retomarse, y me parece que también es un elemento plausible. Muy rápidamente también señalar que en tratándose del consentimiento informado en estos países también hay pues una serie de buenas prácticas que también merecen la pena rápidamente comentarse. En el caso de España, precisamente tiene un manual de normas de buena práctica clínica y se estipula que para el consentimiento informado no basta con hacerle saber al sujeto de investigación pues justamente el protocolo de la investigación, sus beneficios y sus posibles consecuencias negativas, sino también, por lo menos, deben mostrarse las credenciales del investigador principal de esta investigación, ¿no? Para que se vea que esta persona, de algún modo, cuenta con las competencias y habilidades suficientes y que sea un elemento, de algún modo, a valorar por parte del sujeto de estudio. Está también, obviamente, el hecho de que se actualice el consentimiento informado, aunque lo manejan de una manera muy general respecto a cuando se prolonga por un lapso de tiempo importante, no estipula un plazo, pero sí señala que si deviene una nueva información que pudiese considerarse que podría afectar la voluntad otorgada originalmente por el sujeto de investigación, es aconsejable volver a actualizar el consentimiento informado y volver a recabar su voluntad para si desea o no continuar de manera libre en la investigación. Y por supuesto, cada texto de consentimiento informado se pide que lleve el aval del Comité de Ética de la institución conducente. Por su parte, en Colombia, se pide en un manual de funcionalidad de procedimientos de consentimiento informado, se recomienda que la descripción de los riesgos no solamente sean hechos con carácter general, sino en la medida de que esto sea posible, con base en los diagnósticos previos, pues se estipulen los riesgos personalizados a los que estaría sujeto el sujeto de investigación, ¿no? Esto es un tema muy importante también,
que permite valorar de mejor manera, con información más precisa, pues la conveniencia o no de suscribir este acto jurídico. Por supuesto, también señalan que en el consentimiento informado debe de incluirse también el apartado para la revocación del mismo, para que en cualquier momento el sujeto de la investigación pues pueda solicitarlo si así lo considera pertinente. Entonces ya está listo, ya no tiene que él redactar nada, está listo a la revocación, se le debe de incorporar junto con todos los documentos e informaciones necesarias. En tratándose de los menores de 14 a 18 años de edad, también se solicita para que el acto sea plenamente válido, ya no basta solamente con la firma del padre o tutor, sino que también se requiere tener la firma de estos menores de edad, ¿no? Esto precisamente con un tema que tiene que ver con esta idea del interés superior del menor. Entonces aquí también vemos que aunque para el derecho civil una persona es mayor de edad hasta los 18 años, aquí ya, justamente en respeto a este principio de autonomía progresiva, se pide ya entonces como un elemento de validez. De no haberlo, será inválido completamente el acto. En España también se está empezando a introducir esta cuestión y de hecho ya se está empezando a autorizar a partir de los 16 años como un elemento también de validez indispensable previo para poder realizar la investigación. En México me parece que es un elemento también importante a destacar justamente el tema de la autonomía progresiva de la niñez, por una parte, donde pues de hecho es más ambicioso que el caso colombiano y el caso español, porque de hecho estas jurisprudencias que se han venido dictando todavía no tienen un carácter todavía obligatorio en el sentido de lo que marca la ley de amparo, pero sí se están uniendo los precedentes necesarios y yo creo que inevitablemente van a convertirse en obligatorias en pocos meses o años. Entonces es importante ir viendo hacia dónde van las tendencias, me parece. Y bueno, aquí se señala que incluso las instancias y autoridades que tengan tratamiento con menores de edad, independientemente de su edad, tienen que tener la capacidad de acercarse con empatía y consultar efectivamente cuál es el sentido de su voluntad, ¿no? Entonces, lo único que hay en este caso como límite es que hubiese derechos en conflicto de mayor jerarquía. Pensemos en un menor que no quiera someterse a un tratamiento o a una investigación que claramente es benéfica y ponga en peligro su vida. Ahí sí, por ejemplo, pues tal vez no podría atenderse a esta voluntad del menor, porque pensando justamente en que la vida es justamente un derecho de mayor jerarquía y como tal, pues no se tendría en cuenta esta declaración de voluntad. Pero es importante que lo tomemos en cuenta. Igualmente para las personas en estado de interdicción, se ha venido también sustituyendo el modelo paternalista de sustitución en la toma de decisiones por uno diferente, que es el de asistencia en la toma de decisiones de las personas, ¿no? Donde se trata, en la medida de lo que esto sea posible, de procurar el principio de la libre determinación de la voluntad de las personas. Entonces, atendiendo justamente al padecimiento en salud mental que tenga esta persona, se procura que las autoridades e instancias, pues también se le consulte, ¿no? Esto también en respeto a esta autonomía. Bueno, para ir cerrando y ya como última y tercera parte de esta ponencia, haremos rápidamente una serie de reflexiones ético-legales que tienen que ver justamente con lo que hasta ahorita hemos venido comentando. Primero, pues es necesario, decíamos, como parte de este proceso de esta ponencia, consideramos que es importante insistir en la idea de no confundir, por favor, el consentimiento informado con la carta de consentimiento de usos de datos personales, ¿no? Esto es muy, muy importante. Es decir, en el consentimiento informado, que ya decíamos, es una institución que deviene de la ley y el reglamento en materia de salud, básicamente los sujetos de la relación jurídica es el sujeto de investigación y por otra parte el investigador y es su equipo de investigación. Mientras que en la autorización del uso de datos personales, vamos a tener a un titular de datos personales versus el responsable del resguardo de los datos personales, ¿no? Como tal. Entonces, es importantísimo, no vamos a cansar de insistir en esta idea de que se tiene que mejorar el tratamiento en la precisión lingüística de estas instituciones en el derecho mexicano y en lo particular en el estado de Morelos.
Estar muy atentos también, una segunda reflexión, pues justamente al nuevo tratamiento que están teniendo las personas en situación de vulnerabilidad respecto a estos actos. Ya comentábamos por ahí el tema con los menores de edad, con las personas en estados de interdicción, pero también, por supuesto, está justamente ahora la tecnología, pues permite generar una serie de aplicaciones informáticas que también el hecho de que tengan, por ejemplo, ceguera o que no puedan leer ni escribir y sean sordomudas, pues precisamente les permita tener, eso no debe ser un pretexto para obstaculizarles el acceso al conocimiento, y debemos de cerciorarnos de que a estas personas también les pueda llegar esta información. Igualmente hay que pensar en establecer protocolos para personas de la tercera edad, eh, personas indígenas, ¿no? Inclusive que sean monolingües. Pensemos en los analfabetas, en las personas con baja escolaridad, donde una vez más el elemento del lenguaje ciudadano, lenguaje claro, juega un papel de primordial importancia para que precisamente podamos generar condiciones de una expresión de voluntad libre e informada. Y justamente aquí viene otra necesidad que ya de hecho en la doctrina está, de hecho ya funciona en varias instituciones de nuestro país, pero todavía no está debidamente regulada esta situación del asentimiento, que a diferencia del acto justamente del consentimiento informado, es de algún modo una variante donde se considera que la persona que no posee la legal competencia para ello manifiesta afirmativamente su acuerdo en participar justamente en la investigación o recibir una intervención terapéutica. Y dentro de ello, pues han ido generando una serie de criterios donde ya no solamente, ojo, no solamente ya basta con hacer en la redacción de estos documentos, tener justamente un lenguaje ciudadano o claro, sino también es necesario que exista un lenguaje que sea amigable, un lenguaje que sea empático hacia estas personas. Entonces, veamos que aquí la exigencia o el estándar sube. Entonces, también tenemos que estarnos preparando para estos nuevos fenómenos, ¿no? Que antes a lo mejor no existían y que ahora pues están brindando y que seguramente las tendencias irán hacia allá. Tercero, finalmente el aviso de privacidad, la solicitud de uso de datos personales, el consentimiento informado, pues detrás de los mismos, pues efectivamente están subyacentes evidentemente elementos de principios de bioética, ya como hemos aquí comentado, en lo particular con la autonomía, con la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, por supuesto los derechos humanos, y sobre todo la base de todos ellos, la dignidad humana, ¿no? El respeto a la libertad y autonomía del individuo, de la persona como tal, ¿no? Como base de todo este entramado. Entonces, esto me parece que no debe de perderse de vista justamente en el tratamiento de este tipo de instituciones. Y bueno, pues simplemente me permitiría hacer algunos señalamientos finales de conclusiones y recomendaciones. Pues en lo particular señalar que los bienes jurídicos tutelados en el aviso de privacidad y en la solicitud de autorización de uso de datos personales, tenemos a la libertad, la vida privada, la intimidad individual y familiar, el honor y la seguridad. Mientras que en el consentimiento informado tenemos como principales bienes jurídicos tutelados la libertad y la salud del sujeto de investigación. Recomendar una vez más, pues la reforma al marco normativo en materia de transparencia, sobre todo para hacer esta diferenciación del consentimiento informado que pertenece justamente al marco de la Ley de Salud, que está en este reglamento de la Ley Federal de Salud en materia de investigación desde el año de 1987. Por supuesto, también me parece que esta misma normativa a la que he hecho alusión, este reglamento y la ley de salud, debieran de incorporar con mayor claridad y precisión el tema del asentimiento para estar acorde a las nuevas tendencias en tratados internacionales y a las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nuevamente aquí nos va a generar todo esto, pues un contexto de necesidad para reforzar la capacitación, ¿verdad?, en todas las instituciones en el manejo del lenguaje ciudadano para generar efectivamente condiciones para decisiones más informadas y autónomas
en los sujetos titulares, ¿verdad?, de los derechos personales, en los sujetos, en este caso, de investigación. Y por supuesto también el manejo de lenguaje empático y amigable para proteger a grupos vulnerables ante estos cambios de paradigmas a los que hemos hecho ya aquí alusión. Pues creo que primordialmente esto sería lo que yo quisiera compartir esta tarde con todos ustedes. De verdad, pues reiterar el favor de su atención y quedo a sus apreciables órdenes para cualquier pregunta o comentario que tengan a bien formularme. Ha sido de verdad un placer y un honor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y abrimos el espacio entonces para preguntas, comentarios. Pues, buenas tardes. Buenas tardes. Pues antes que nada, agradecerle por su plática y me surge aquí una duda. Por ejemplo, en el caso de que yo pretenda, digamos, hacer un estudio relacionado probablemente con los animales de compañía, pero ellos tienen propietarios y de alguna manera a los animales pues se les está tendiendo a considerar pues parte esencial de las familias. Entonces ahí necesitaría yo alguna carta de consentimiento informado. Muy interesante esto que plantea. Bueno, sí, estos son tendencias nuevas, efectivamente. Fíjese, como hablábamos hace rato, ¿no? Justamente de este modelo paternalista, ¿no? A este modelo de protección a la autonomía de los individuos que aparentemente están disminuidos en su voluntad. En tratándose de los animales, efectivamente, ¿no? Desde el derecho romano, pues se les trataba, y perdón, así lo dice el Código Civil, son cosas. Todavía, de hecho, en la legislación civil son manejados como bienes, como objetos de comercio incluso, ¿no? Y efectivamente esta es una tendencia reciente donde se está comentando esta parte de los, de algún modo, de hacerlos sujetos de derechos. Precisamente también un trato más humanitario a los mismos y bueno, esto todavía es un elemento que no terminar de ser regulado, pero sí me parecería que sí sería importante eventualmente, sobre todo, pues analizar este tipo de protocolos, sobre todo porque aquí también se ha pedido mucho en estos temas de bioética, pues que los animales no tengan un sufrimiento innecesario, evitar un trato cruel o degradante, ¿no? Como tal, yo creo que inclusive esta carta o este documento que se le dé o se le brinda al propietario de estos animales de compañía, efectivamente también pase de algún modo por un comité de bioética, porque lo que hemos ya aquí señalado, ¿no? Creo que la ventaja de tener este tipo de instituciones en el mundo de lo académico es que precisamente a veces permiten ir un paso más adelante de lo que a veces la legislación resulta, ¿no? A veces sabemos que a veces la legislación pues es más lenta, está sujeta todavía a varios elementos de negociación por parte de los actores políticos. Acuérdense además que aquí en México vivimos en un sistema federal, entonces pues muchas veces no está exenta a veces hasta de contradicciones entre la normativa federal versus la local, es decir, hasta estatal y municipal. Entonces, me parecería mi recomendación aquí muy puntual sería en este caso, estimado doctor, que sí pase por lo menos al comité de bioética y tenga este aval previo, precisamente como una buena práctica, que a lo mejor uno diría, bueno, en lo estrictamente jurídico podríamos decir que no estaría tan obligado. Sin embargo, me parece que sí, efectivamente tenemos que abrir los ojos y estar atentos a que la tendencia, sin lugar a dudas, y esto yo creo que sí va a tener que llegar en algún momento a una mayor regulación en cuanto a los derechos de los animales en materia de investigación, efectivamente. Muchas gracias. Un placer, querido doctor, un placer. Tenemos la manita levantada de Mariana González. Adelante, Mariana. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues felicitarlo antes que nada por su claridad en la ponencia y tengo un par de inquietudes. Me gustaría saber su opinión respecto a cuando se solicita
realizar, bueno, la dictaminación por parte de un comité de ética en investigación para un protocolo de investigación en donde parte de la metodología abarque el solicitar acceso a información que está vertida en expedientes clínicos, en donde, pues, obviamente aquí ya hay toda una responsabilidad institucional, como lo fue comentando, pero surgió algunas situaciones, lo veíamos recientemente con la pandemia por COVID, en donde en algunos institutos nacionales aquí en México manifestaban el hecho de pues las circunstancias que tenían los pacientes en donde no se podía, pues no podían pronunciarse, ¿no? A través del consentimiento informado, y que bueno, por un lado se estaban solicitando estos o se generaron ciertos consentimientos informados como globales, en donde se pudiera no solo para ese momento hacer la investigación, sino poder tener acceso posterior a ciertos datos. Eso sería por un lado. Y los otros que no serían necesariamente estos nuevos modelos de consentimientos informados, sino que en realidad se esté o se vaya a solicitar la realización o el acceso más bien a los datos que se encuentran en un expediente clínico. No sé cuál sería su opinión, doctor. Gracias. Muy interesante, ¿no? Pues es que efectivamente, a ver, aquí está muy bueno esto porque efectivamente, bien lo dice, entiendo que serían pues pacientes, me imagino que estaban en estado crítico, ¿no? Efectivamente por la COVID-19 y que efectivamente esto ya les impedía, bien lo dice usted, manifestar una voluntad, ¿no? ¿Qué sucede allí? Diría uno, bueno, uno diría, bueno, a lo mejor una declaración de voluntad anticipada, pero seguramente aquí no hubo la ocasión para hacerlo. Y bien lo señala. Una práctica que aquí a veces se llega a ampliar, efectivamente tiene que ver con, pues, acercarse eventualmente a, y aquí una vez más, ¿no? A los parientes, en este caso familiares más cercanos del paciente y pues de algún modo hacer esta, pues, solicitud, ¿verdad? En caso dado, porque decíamos bien, por una parte estaba la necesidad, bien lo señala usted, de poder investigar, de poder acceder, obviamente, al expediente clínico de este paciente, ¿no? Fíjese, no es ni siquiera un tratamiento, es conocer el historial clínico para obtener justamente estas informaciones, estos datos, ¿no? Que sí, efectivamente son sensibles. Y bueno, ¿quién podría autorizar? ¿Cuál sería, preguntarnos, ¿no? ¿Cuál sería la voluntad del paciente? ¿El paciente quisiera o no quisiera que en este caso estos investigadores puedan conocer su historial clínico, ¿no? Entonces me parece que efectivamente, pues una de las prácticas es que efectivamente se dé a los parientes más cercanos y que efectivamente estos puedan eventualmente brindar este consentimiento en atención a la situación en la cual pues se encuentra esta persona de salud, de no poder tener las condiciones para expresar esta voluntad, ¿no? Me parece que este es un punto muy interesante que aquí toca, y que de algún modo, fíjense que también lo puedo también, si me aprovechando y engarzándolo, con el tema cuando efectivamente el sujeto fallece, ¿no? ¿Qué pasa allí también, ¿no? ¿Qué sucede con esa voluntad que fue expresada aquí en el otro supuesto, donde se expresa la voluntad y de repente pues fallece, ¿no? Ahí pues obviamente tienen que ser también los parientes, en este caso más cercanos, los que tienen que determinar si eventualmente esta voluntad continúa o ya no se permite el acceso a la misma. Igualmente los derechos ARCO, hemos tenido ya casos donde efectivamente las personas, en este caso cercanas, en este caso o familiares cercanos a una persona que fallece, pueden llegar a ejercer este tipo de derechos a nombre y cuenta de la persona que pues falleció. Y, perdón, la otra pregunta tenía que ver con unos modelos, compañera Fernanda, ¿me decía? Sí, sí, en realidad era para cuando uno tiene como en los dictámenes de comités de ética, cuando nos lleguen algunos protocolos de investigación en donde se esté solicitando metodológicamente hablando el hacer estudios retrospectivos,
en donde no necesariamente para el fin que se persigue en esta investigación, en este momento, se tiene un consentimiento informado. O sea, nos queda claro que y está resguardado en un expediente clínico. Puntualmente, pues está la NOM 004 para el manejo del expediente clínico. Y entiendo que la información la resguarda y el responsable de este caso del manejo y custodia de la información vertida en el expediente, pues es de la institución que recabó esa información. Pero para los fines de hacer una investigación, yo si pertenezco a un comité de ética en investigación, en donde estoy revisando un protocolo que tiene esa naturaleza de estudio retrospectivo y que le va a pedir a la instancia A, B o C el acceso a bases de datos o al expediente clínico con ciertas variables que pudieran ser algunas de estas, obviamente personales o sensibles, ahí hasta donde nosotros como comité de ética en investigación que emitimos un dictamen de aprobación, hasta donde tenemos, pues no sé si esta facultad o qué tendríamos puntualmente que precisar para ser garante de que el investigador, ¿no? Pues él se va a hacer responsable, pues entiendo, de estos datos. Pero aquí la institución que tiene la custodia, pues puede perfectamente manifestarse que no es factible por esta situación adicional a los avisos de privacidad. Entonces, sí, a la transferencia de datos. Exacto, sí, ahí, sí. Esa es la duda. Es que efectivamente yo creo que ahí habría que en todo caso también revisar o solicitar el aviso de privacidad y eventualmente si es que lo hubo, pues también el consentimiento por parte de cada paciente y ver sobre todo esta parte de la transferencia de datos, en qué términos y condiciones se otorgó, precisamente porque habría aquí, como bien lo dice, una transferencia a terceros. Entonces hay que revisar objetivamente el documento y en tal virtud entonces ya poder nosotros señalar o decir, bueno, hay las condiciones o no hay las condiciones para poder hacer esta investigación, o pues la otra sería invitar al investigador a que pues pueda acceder justamente a la institución de salud que lo tenga, y pues la institución que le coadyuve, que va a ser complejo, pero tampoco es imposible de obtener este consentimiento preciso e informado por parte de los pacientes, pero por eso mismo es de que se recomienda que desde un principio se cuide mucho este tema de la transferencia de datos a terceros. Ahí es donde yo creo que podría estar la solución eventualmente, revisando de manera muy precisa en qué términos se concedió este aviso de privacidad, en qué términos se expresó el aviso de privacidad número 1, y 2, en qué términos y condiciones se dio efectivamente esta autorización de uso de datos personales por cada paciente. Muchísimas gracias. También, no, encantado. Y por supuesto, perdón, algo muy importante también y una buena práctica que la sabemos todos, pero no importa, garantizar que efectivamente el uso de estos datos personales se desvinculen o se anonimicen. Cuidar mucho que efectivamente no vayan a estar dedicados o que en algún momento se pierda el sentido del anonimato de estos datos. También esto es una expresión sumamente importante que hay que cuidar. Sí, claro, el garantizar de alguna manera esto de si se da la transferencia, vengan bases de datos anonimizadas en donde por ningún lado se pueda ubicar a este sujeto, ¿no? Sí, muchas gracias. Encantado, un placer. Muchas gracias, doctor. Les recordamos a todas las personas que se encuentran en la sala que dejamos en el chat la liga para que puedan registrar su asistencia, principalmente quienes están interesados e interesadas en recibir la constancia de asistencia. Son 3 charlas las que se estarán impartiendo. Esta es la primera. Tenemos 2 más. En un momentito les compartimos las fechas. No tengo a la mano el cartel ahora, pero bueno, eso en cuanto al registro de asistencia. Y estamos llegando ya al cierre y al tiempo de esta primera charla. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que quisieran compartirnos? ¿No? Bueno, pues ya tengo aquí a la mano las fechas. La siguiente charla es Género, Ética e Investigación Incluyente. Es el jueves 28 de abril a las 4 de la tarde. Y la tercera, Poblaciones Vulnerables y Derechos Humanos, la cual
se transmitirá y estaremos en Zoom también el miércoles 1 de junio a las 4 de la tarde. Será en esta modalidad de Zoom y quienes hicieron el registro pues recibirán las ligas. Tenemos aquí una manita más levantada. Adelante, doctora Bernarda. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Al estar escuchando me surge una duda tremenda. Nosotros normalmente hacemos el consentimiento informado. Estamos siempre al cuidado de la elaboración del consentimiento informado, que sea claro, que sea con un lenguaje sencillo, directo. Pero ahora le estaré escuchando y en la otra opción, bueno, no otra opción, sino el otro procedimiento del aviso de privacidad y de autorización para el manejo de datos. Nosotros habíamos entendido que ese aviso era, por ejemplo, para los sitios web o los sitios internet que recababan información. Y bueno, normalmente así sale el aviso de privacidad y entonces se especifica muy bien en la ley cómo debe de hacerse, también con un lenguaje directo. Pero también comentaba que instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública estaban utilizando los dos. Entonces, ¿cómo sería uno y otro? Es decir, cuando un investigador o una persona que está haciendo su tesis y está recabando información a través de una plataforma, ¿tendría que hacer los dos o con uno de los dos, bueno, con el consentimiento informado sería necesario? ¿O cuáles serían las pautas que con las que nos podemos guiar para saber cómo proceder? Muchas gracias. Es un placer, querida doctora, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que, pues es un poco el quid del tema, ¿no? Efectivamente, el consentimiento informado, pues es efectivamente en el contexto de una investigación dedicada o relacionada a la salud, ¿no? Donde efectivamente hay una intervención terapéutica, vamos a llamarlo así, hay un sujeto de investigación y de algún modo, pues sí, ahora sí que el sujeto es objeto de investigación, pero de algún modo en la otra parte que bien refería, sí, es decir, aquí lo que se ha venido recomendando, ¿no? Decíamos una vez más, lo que pasa es que esta materia se ha venido inevitablemente también complejizando. Es que los avisos de privacidad se vayan procurando ya no solamente dejarlos en el plano de lo general, ¿no? Como hasta hace poco pues, se venía haciendo. Se ha venido recomendando que los avisos de privacidad se hagan particularizados a la circunstancia bajo las cuales se van a utilizar estos datos personales, ¿no? Entonces, por lo mismo, decíamos, el Instituto Nacional de Salud Pública no maneja un solo aviso, sino que varía por las circunstancias y atentos a la naturaleza de esta institución, y en lo particular, efectivamente, para este tipo de investigaciones, sobre todo, como bien lo refiere, que no tendrían que ver con una investigación de tipo terapéutico, pues efectivamente se plantea esta posibilidad. De hecho, también pasa por el comité de ética, que le digo, no hay la obligación estrictamente legal de hacerlo, porque efectivamente la ley en la materia pide que únicamente esté bajo el aval de lo que sería el comité de transparencia, primordialmente, y con eso, pues, desde un punto de vista legal, se considera que se ha cumplido con la normativa, se informa en este caso, en el caso de Morelos, pues al IMIPE y listo, se cumple, ¿no? Pero bueno, justamente lo que señalábamos, ¿no? Creo que eso es lo interesante y me parece de algún modo de las cuestiones o de las oportunidades que nos brinda el contar justamente con estos comités, ¿no? Porque la idea, yo insisto, es no solamente la legalidad es muy buena y es un elemento importante, por supuesto, sino a veces es ir más allá del texto de la ley, justamente para garantizar de mejor manera la protección de estos datos personales. En tal virtud es que justamente el aval que utiliza o esta práctica que está en el instituto sin estar obligados, digamos, por el marco legal en la materia, lo mandan tanto al comité de ética como a su comité de transparencia y entonces pues ya se publica y se pone efectivamente a la disposición de en este caso, de las personas que van a transferir sus datos personales para este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí queda, ¿no? Un elemento más para la reflexión y pues para la mejora de nuestras propias prácticas internas.
Bueno, pues muchas gracias nuevamente, doctor. Ahora me voy a permitir compartir el reconocimiento que le haremos llegar por vía correo. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través del Comité de Ética en Investigación, del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, otorga el presente reconocimiento al doctor José Carlos Aguirre Salgado por su conferencia El uso del lenguaje ciudadano en la redacción de los avisos de privacidad y cartas de consentimiento informado. Una valoración desde la ética y el derecho en el marco del ciclo de charlas Ética en la Investigación. Y recibirá la versión firmada digital a su correo, doctor. Bueno, pues nuestro agradecimiento. Aquí en el chat también le han dejado comentarios de agradecimiento por su tiempo, por la claridad en la exposición, por resolver estas dudas del final de la misma y pues por aceptar nuestra invitación, ¿no? Nuevamente para participar en el CEI. Entonces, sin más, nos despedimos y esperamos a todos y todas para la siguiente charla del mes de abril. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente tarde a todas y a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Un gusto.